Hola, en este video vamos a revisar reordenamiento de carbocationes. Los reordenamientos son reacciones que se conocen también como rearreglos o transposiciones, y en estas cambia el orden de unión de los átomos o elementos que componen a un sustrato para formar un producto en donde la conectividad va a ser diferente. En el caso de los carbocationes, estos reordenamientos en general van a permitir la formación de iones que son más estables. Y hay dos tipos de rearreglos que pueden ocurrir de manera general, que son la migración 1,2, que es que a partir de un carbocatión, un átomo o un grupo en una posición adyacente puede migrar para formar ese carbocatión más estable. Y aquí les voy a explicar un poquito a qué me refiero con esto de migración 1,2. Cuando tenemos un carbocatión, el átomo de carbono que posee la carga formal positiva se denomina el átomo 1. A partir de ese, los átomos que están directamente conectados a él se denominan 2. Entonces, por ejemplo, aquí, que es un carbocatión primario, solo tiene una posición 2. Y de esa posición puede migrar un átomo o grupo que favorezca la formación de un carbocatión más estable. Ahora, en el caso de este carbocatión, que es secundario, también aquí el átomo que tiene la carga formal positiva se denomina 1, y aquí hay dos átomos que podemos asignar como posición 2 porque ambos están unidos directamente a ese carbocatión. Entonces, aquí puede migrar un átomo o un grupo tanto del carbono indicado en color azul como del cual está indicado en color verde. Ya cuál va a migrar, eso se los explico en las siguientes diapositivas. El otro tipo de rearreglo que puede ocurrir en los carbocationes es el que permite la expansión de anillos, y también lo vamos a mencionar más adelante. Un factor importante a considerar cuando se habla de reordenamientos es la capacidad migratoria, que es la tendencia que posee un átomo o un grupo de participar en una reacción de transposición. Esta capacidad migratoria depende de varios factores, donde el más importante es el tipo de rearreglo que está ocurriendo. En el caso de carbocationes, el planteamiento más general indica que esta capacidad migratoria se verá determinada en gran medida por el tipo de carbocatión que resulte del rearreglo, de modo que los grupos que generen un catión más estable van a ser los que migren con mayor facilidad. Ahora bien, aunque esta afirmación aplica para la gran mayoría de los casos, es importante mencionar que hay otros factores que también pueden llegar a determinar que un rearreglo ocurra de una o de otra forma. Por ejemplo, para que se dé un rearreglo debe de existir una conformación adecuada entre el grupo que va a migrar y el orbital p a donde va a transferirse ese grupo, de modo que se dé una interacción apropiada entre los orbitales frontera involucrados. También es importante que exista una formación de estados de transición que sean energéticamente favorables. Y por otra parte, en algunos casos, puede ser también el impedimento estérico o la formación de puentes de hidrógeno intramoleculares los que determinen qué grupo migra. Por ello, cuando revisan en la literatura van a encontrar varias listas de capacidad migratoria. Aquí les voy a dejar una que fue planteada en el año 2021 y la referencia de donde la tomé, por si quieren consultarla. Esta tendencia fue definida para una reacción de transposición de carbocationes y es por ello que es la que vamos a utilizar como ejemplo. Y también es importante mencionarles que a pesar de que existen todos estos factores que determinan cuál es el grupo que tendrá una mejor capacidad migratoria, de manera general en los cursos de química orgánica básica, las reacciones que se analizan implican que esa capacidad migratoria va a ser mejor para aquellos grupos que generen un carbocatión más estable. Y por eso es que en este video vamos a definirlo de ese modo. Cuando ocurre una reacción de transposición como la que está señalada en esta imagen, se da un estado de transición cíclico en el que mientras se rompe un enlace sigma, se va formando uno nuevo en la posición adyacente.
Por ello es que se representa de esta forma, en donde estamos indicando que con este enlace parcial se está rompiendo el enlace carbono-hidrógeno para formar un nuevo enlace carbono-hidrógeno, pero en el carbono donde está la carga formal positiva. La representación de esta reacción con flechas curvas es de este modo, en donde se indica que el par de electrones que mantiene unido al átomo de carbono con el hidrógeno es el que va a formar el nuevo enlace con el carbono que tiene la carga positiva. Ahora, como está migrando ese hidrógeno con todo y su par de electrones, o ese grupo, en otro caso, por ejemplo, en un grupo alquilo, migra con todo y su par de electrones, se dice que es una transferencia o una migración de anión. En el caso del hidrógeno, se dice entonces que puede verse entre comillas de este modo y se denomina una migración de hidruro. Por eso lo van a encontrar así en los libros de texto. Ahora bien, acá les dejo una animación en donde se nota cómo ocurre esa transposición de carbocatión, pero mostrando los orbitales involucrados. Entonces aquí se nota el estado de transición cíclico que les menciono, y también es importante señalar que tiene que existir esa conformación para que estos orbitales puedan interactuar. Si no están alineados, no van a poder interactuar y no va a poder existir esa transferencia. También podemos observar que hay un cambio en la hibridación. Entonces ahorita que empiece otra vez la animación lo observamos con más detenimiento. Aquí cuando tiene el hidrógeno tiene hibridación sp3, se va convirtiendo en un orbital p puro, y de este lado el orbital p puro que se encontraba vacío se convierte en un orbital sp3. Ahí está como p puro. Ocurre la migración de hidruro y se convierte en un orbital sp3. Entonces, este cambio en la hibridación tiene también como consecuencia que al aumentar el grado de sustitución, aquí pasamos de primario a secundario, al aumentar el grado de sustitución, se van a dar los efectos que pueden estabilizar a un carbocatión. Por ejemplo, la hiperconjugación que se observa aquí, cuando el orbital P vacío interactúa con los orbitales sp3 del grupo alquilo adyacente. Los tipos más comunes de migraciones de carbocatión, como lo mencioné anteriormente, son aquellos en los que se pasa de un carbocatión menos estable a uno de mayor estabilidad. En esta diapositiva vamos a revisar algunos ejemplos, como en este caso, que se tiene un carbocatión primario y que por migración de este hidrógeno como hidruro puede formar un carbocatión de tipo secundario. Otro ejemplo sería este caso, donde el carbocatión es de tipo secundario y en el carbono adyacente hay dos grupos alquilo y un hidrógeno. En este caso, la migración de hidruro tendría como consecuencia la formación de un carbocatión terciario. Un tercer ejemplo sería este carbocatión primario, que por migración también del hidrógeno adyacente va a cambiar a un carbocatión más estable, que en este caso sería un carbocatión de tipo terciario. Ahora bien, no únicamente van a migrar grupos hidruro, también pueden migrar grupos alquilo, donde el más común es el grupo metilo. Un ejemplo es este carbocatión secundario, en donde en el carbono adyacente hay dos grupos alquilo y hay un metilo, pero no hay hidrógeno. Entonces, en este caso, el que va a migrar es el grupo metilo con su par de electrones para formar un carbocatión de tipo terciario. Algo muy importante a mencionar es que siempre que se plantea un reordenamiento de carbocatión, tiene que proponerse generar un carbocatión más sustituido, porque es un carbocatión más estable, nunca lo contrario. Y también es importante recalcar que en este tipo de reordenamientos de carbocatión suelen darse uno a la vez. Es decir, por ejemplo, en este caso, ya migró el hidruro, se formó un carbocatión secundario. Suponiendo que acá en la cadena se pueda dar otra migración para formar un carbocatión terciario, esa ya no va a ocurrir, porque no es común que se dé más de un tipo de rearreglo consecutivo en la misma reacción. Entonces, eso no es muy habitual y es recomendable no proponerlo, salvo en algún caso particular.
Otra cuestión aquí importante es que noten que la carga formal positiva va a quedar en el carbono adyacente, en el carbono donde hubo la migración. Entonces, una forma rápida de ver qué especie de carbocatión vamos a obtener es fijarse en dónde está la carga y qué pasa si la carga cambia a cada uno de los carbonos que estén marcados como posición 2 a ese carbocatión y ya de esa forma plantear después cuál es el rearreglo que va a ocurrir. Otro punto a considerar cuando se plantea el reordenamiento de un carbocatión es la capacidad migratoria de los átomos o grupos que se encuentran adyacentes. Por ejemplo, en este caso, el carbocatión de tipo primario que tenemos en el carbono adyacente presenta tanto un hidrógeno como un grupo metilo y cualquiera de los dos puede migrar. Ahora, el que va a migrar va a ser el que tenga mayor capacidad migratoria, o sea, el que permita formar un carbocatión con mayor estabilidad o con mayor grado de sustitución, como lo quieran ver. Aquí voy a poner el planteamiento de la migración del hidruro y de la migración del metilo para que observen por qué migra uno y no el otro. Aquí en el primer planteamiento, la migración que se observa es la de hidruro. Entonces se pasa de un carbocatión primario a un carbocatión terciario. Por otro lado, si el que migra es el metilo, vamos a formar a partir del carbocatión primario un carbocatión secundario. De ahí podemos deducir que la migración que va a ocurrir es la migración de hidruro. Y podemos hacer una generalización de que si tienen opción entre migrar un metilo o un hidruro, el que va a migrar va a ser el hidruro, siempre, porque es el que va a generar un carbocatión más sustituido y más estable. El último caso que vamos a revisar en este video es el de la expansión de anillos. Este tipo de rearreglo de carbocatión ocurre debido a la tensión torsional, angular y en algunos casos estérica que se puede presentar en anillos pequeños, es decir, en anillos que están constituidos por 3, 4 o hasta 5 átomos. En estos casos, cuando existe un carbocatión exocíclico, es decir, afuera del anillo, se puede dar la expansión. Uno de los casos que son comunes es cuando se tiene un ciclopropano unido a un carbocatión externo. En ese caso se va a romper uno de los enlaces carbono-carbono del anillo para formar un enlace carbono-carbono entre un carbono del anillo y el carbono que tenía la carga formal positiva. De modo que el resultado es un anillo que tiene un átomo de carbono más, es decir, en este caso sería un anillo de ciclobutano, en donde ahora la carga positiva va a quedar como parte del anillo. Otro caso es cuando se tiene un anillo de ciclopropano y la carga formal positiva del carbocatión se encuentra a 2 átomos de distancia, también exocíclica al anillo. En este caso, la expansión va a permitir la formación de un anillo de 5 átomos. Nuevamente observen que la carga positiva, una vez que se da el rearreglo, queda como parte del anillo. Dentro de los rearreglos por expansión también podemos encontrar cuando se tiene un anillo de ciclobutano, que al expandirse forma un anillo de ciclopentano, que forma un anillo de ciclohexano, y para que ocurran este tipo de rearreglos se tienen que cumplir ciertas reglas. La primera es que el carbocatión tiene que ser exocíclico, es decir, tiene que estar fuera del anillo y no tiene que ser parte del anillo. Si es parte del anillo, como en este caso, allí no va a haber expansión de carbocatión, a menos que tenga por ahí otro anillo que sea el que se expanda, pero este directamente como está dibujado no se puede expandir. La segunda es que los anillos de 6 átomos no se van a expandir, porque esos anillos de 6 átomos no tienen tensión torsional ni tensión angular. Y debido a que pueden adoptar diferentes conformaciones de silla, también la tensión estérica es mínima. Entonces no hay razón para expandir un anillo de 6 átomos.
Y la última es que si tienen opción entre realizar una expansión de anillo o realizar una migración de hidruro, la que va a ocurrir es la expansión de anillo, porque la expansión de anillo va a dar una estabilidad mayor al producto final que se va a obtener que la migración de un hidruro o de un metilo. Cuando explico este tema en el aula de clase, suelen surgir dos dudas comunes en lo relativo a este tipo de rearreglo. Una es respecto a por qué se da la expansión del anillo en lugar de una migración que permita obtener un carbocatión más sustituido. Por ejemplo, en este caso, que se tiene un carbocatión de tipo secundario, me preguntan por qué no migra este hidrógeno como hidruro, de modo que se forme un carbocatión de tipo terciario. Aquí la respuesta es, este carbocatión de tipo terciario tiene un carbono, que es sp2. Los carbonos sp2 tienen ángulos de enlace de 120 grados. Para que pueda estar constituido este anillo, los ángulos de enlace de cada carbono son de 60 grados. Entonces, está dándose una mayor tensión angular al anillo al darse este tipo de rearreglo por la migración del hidruro. Entonces, en lugar de estabilizar a ese carbocatión, lo están desestabilizando más. Y por otro lado, a final de cuentas, este carbocatión puede participar en diferentes reacciones, por ejemplo, en sustituciones nucleofílicas unimoleculares o en eliminaciones unimoleculares. En cualquiera de los casos, el producto que se obtenga va a seguir estando constituido por un anillo de 3 átomos, en donde seguirán existiendo las tensiones torsionales debidas al eclipsamiento, las tensiones angulares debidas a ese ángulo de enlace que presenta el anillo y también, en muchos casos, tensiones estéricas. Entonces, en cambio, cuando se da la expansión de anillo, todas esas tensiones torsionales, angulares, estéricas, van a reducirse y el producto final va a ser un producto más estable. Es por eso que, en lugar de que se dé esta migración, se suele dar la expansión de anillo. Otra cuestión que me suelen preguntar es, ¿por qué cuando se da la expansión del anillo, la carga que se encontraba externa al anillo queda en un átomo del anillo? Acá es porque, por ejemplo, aquí este enlace y este enlace, este y este son iguales, entonces cualquiera de los dos puede participar en la expansión del anillo. Aquí marqué este. Cuando se da la expansión del anillo, se va a formar un enlace ahora entre este carbono y este carbono porque participó este par de electrones. En ese momento, el átomo que va a quedar con carga formal positiva es aquel que tenga solo 3 enlaces. En este caso, dentro de esta molécula en donde dibujé todos los hidrógenos para que les sea más claro, el que queda con 3 enlaces es este carbono, que está dentro del anillo y por eso es allí en donde queda la carga formal positiva. Bueno, espero que este video les sea de utilidad. Muchas gracias por su visita y hasta la próxima.